Transformados para transformar. Ese es el tema de hoy. Transformados para transformar. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 12. Vean. Romanos 12. Es un pasaje muy conocido. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Transformaos. Transformaos. Por eso estoy convencido que para ser transformados, dice aquí, tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento. Y para ser renovados en nuestro entendimiento es por medio de la palabra de Dios. Cuanto más usted reciba, interiorice, escuche, escudriñe la palabra de Dios, cuánto más usted podrá ser limpio. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es el agua, es el lavabo, es la tina, nos metemos y nos lavamos. Entonces, hace tiempo yo estaba aquí en una cubeta, en un balde, estaba llenando agua y esa cubeta realmente estaba sucia. Había yo lavado el trapeador, estaba muy sucia. Y dije, bueno, pues que se llene un poquito más de agua y ya después voy a tirar esa agua. Pero fui a hacer otras cosas y cuando regresé se estaba derramando el agua de esa cubeta, pero ya no estaba sucia. Solamente en la parte, en el sedimento, unos cuantos granitos ahí de arenita, pero todo lo demás se limpió. Y es cierto, tienes una cubeta con agua sucia y la pones debajo de una llave de agua limpia y cuanto más cae el agua limpia, se va a salir la sucia así de manera gradual hasta que se limpia. ¿Y cómo nos vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ser limpiados de inmundicias, de hábitos, malas costumbres, de formas de pensar equivocadas? Exponiéndonos a la palabra de Dios. Por eso dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y una de las cosas es que cuando nos reunimos en la congregación aquí, esto nos ayuda, porque recibimos la palabra y esa palabra viene a nuestro corazón, nuestro espíritu, y vamos como interiorizando, vamos recibiendo, se va haciendo carne esa palabra en nosotros. Pero otra es cuando pasamos tiempo juntos, oramos juntos, cantamos juntos, servimos juntos, predicamos juntos, viajamos juntos, porque eso nos pule, eso nos va a ayudar a que juntos vayamos sirviéndonos, ministrándonos, limpiándonos. Entonces dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios quiere, como dice Colosenses capítulo 3, que la palabra de Cristo more en vosotros en abundancia. Cuanto más tengamos en nuestro espíritu la palabra de Dios, cuanto más, dice, cantando salmos, himnos, cánticos espirituales. Yo sé los, ¿cómo decir? Los quehaceres que todos tenemos. Y yo sé que para los que son maestros de educación básica o media superior o superior, requieren estudiar y prepararse. Yo sé.
Y yo sé que se les deja libros, autores, muchos textos para leer, muchos textos para investigar. Pero ¿sabe una cosa? La gente cuando asiste a esos cursos, a esos diplomados, a esas maestrías, a esos doctorados, a esa educación de nivel secular, parece que no, pero es influenciada. Pero cuánto más estar expuestos a las verdades no seculares, sino eternas, para que entonces la gente diga, ¿recuerdas que estuvimos en la reunión y Dios nos habló? Vamos a hacer como escuchamos. ¿Recuerdas que un hombre de Dios nos compartió y vamos a seguir lo que Dios dijo a través de este hombre? O sea, se influencia. Por eso vale la pena estar expuestos a la palabra de Dios mayormente que de cualquier otra enseñanza o instrucción. No digo que la instrucción secular en totalidad sea mala. Lo que digo es que debemos privilegiar más la enseñanza eterna, que eso nos pueda transformar sobre todo y que tiene poder para vida eterna. Pero entonces, si es así, vamos a seguir adelante con lo que dice Hechos 17:6. Vean lo que dice Hechos 17:6. Nuevamente los llevo a ese pasaje y dice, segunda parte, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Esta es la frase que a mí me llama mucho la atención y es de lo que había ocurrido en Tesalónica. El apóstol Pablo llegó con un mensaje transformador, que no solo es que seamos transformados, sino que podamos transformar a otros con el mensaje. El mensaje nos transforma, pero ese mensaje que predicamos transforma, cambia vidas. Fui hace años, algunas veces, bueno, varias veces, iba yo a la junta que le llaman de AA. Había un hombre que era el coordinador de toda la zona y venía de vez en cuando a la iglesia, hace años. Y él me dijo, ¿por qué no vas? Voy a ir. Era muy desagradable porque había mucho humo de cigarro. Y era muy desagradable porque era escuchar groserías así, sin tapujos. Pero era un gran desafío porque yo escuchaba cómo pensaban los de AA, que el doctor tal y que los fundadores. Cuando empecé a investigar dije, pues si estos conocían de Dios, se encontraron en un hotel, empezaron a coordinar cómo iban a hacerle, estos conocían a Dios. Pero me llamaba mucho la frase cuando me decían, es que me gusta de la iglesia, pero hay una cosa que por eso nosotros decimos, dice, tú cree en quien quieras creer. Si es en una piedra, pero necesitas creer en una piedra. Entonces yo me quedaba, qué interesante, ¿no? Qué interesante, pero no es verdad. Si tienes que creer en algo, tienes que creer en algo. Y casi como que me completaban para que tú seas transformado. No es cierto. Pero así dicen ellos. Es que no tenemos religión. Así que tú cree en lo que quieras. Y si crees en Dios, cree en Dios. Y si crees en una piedra, cree en una piedra. Pero el mensaje que verdaderamente transforma es el mensaje divino, es el mensaje de Dios, es el que transforma. Otra cosa que a mí me llamaba mucho la atención es que decían, es que tú eres abstemio, abstemio. ¿Qué es abstemio? Viene de abstenerse, que tú ya decidiste por ti mismo, por tus propias fuerzas, no tomar. Y cuidado cuando vayas a las fiestas. Ten mucho cuidado,
porque si vuelves a caer, va a ser peor. Eres abstemio. Y también estaban diciendo, tú eres un alcohólico y morirás alcohólico, pero eres alcohólico abstemio. Bueno, y yo les compartía el mensaje transformador cuando me daban la oportunidad a la tribuna. Entonces yo subía y les decía, pero es que el mensaje transformador es que Cristo sana, Cristo transforma, Cristo te da vida, Cristo te puede libertar de la esclavitud de Satanás. Y yo conozco gente, y también nos daba testimonio mi papá, cuando él entregó a Cristo su vida, de manera instantánea, Dios hizo algo maravilloso, sobrenatural en su vida y quitó ese deseo. Nunca jamás volvió a tomar. Que Dios lo cambió. Conozco gente así. Me acuerdo que iba Josmar Flores, este cantante boliviano, en las calles allá de Garibaldi, en la Ciudad de México, y dice que mientras iba caminando se encontró con un cristiano y le dijo, oye, Dios te ama, Dios puede cambiar tu vida. Y este hombre, Josmar Flores Pereira, con un tabique roto por tanta droga, viviendo en los caños, en las coladeras, no tenía familia porque su familia estaba en Bolivia. Su padre un empresario, dueño de flotas de trailers, mientras que él había sido deportado por su padre para estar aquí en México, para no ser la vergüenza de su padre allá en Bolivia. No tenía a dónde ir. Estaba viviendo miserablemente. Este hombre puso su mano sobre él. De manera instantánea, su vida fue transformada y cambió. De hecho, él vive todavía en Josmar, vive allá en Cancún. Dios transformó su vida. Entonces, eso de pasar cada día en las juntas de AA, pues sí, pero siguen creyendo que son abstemios y que son alcohólicos, enfermos para toda su vida. Pero Cristo sana, Cristo transforma, Cristo cambia. Cristo te puede quitar el alcoholismo, la drogadicción, el adulterio, la mentira, el chisme. O sea, Él cambia todo. Entonces, cuando el apóstol Pablo llevaba ese mensaje del evangelio, transformaba, alborotaba la ciudad, de tal manera que dice la Biblia que judíos celosos decían, no puede ser que este hombre esté hablando de otro que no sea de nuestra religión. Por lo tanto, lo persiguieron, lo querían matar. Y llegaron hasta Berea para decirle a la gente, no crean en este hombre. Así hay hombres hoy en día celosos del evangelio que persiguen a los cristianos, a los predicadores del evangelio. Ahora, entonces, yo tengo una pregunta para ustedes. Hemos visto cómo la iglesia primitiva tenían una iglesia, un concepto muy especial de iglesia. Todos los días por el templo y las casas se reunían para partir el pan, para la comunión, para las oraciones, para la doctrina, para las ofrendas. Juntos estaban, comían juntos. Entonces la pregunta es, ¿cómo hoy, en esta época, un discípulo de Cristo puede vivir en esta sociedad en la que estamos, con su familia, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, con sus amigos, y afectar la sociedad con el mensaje de Cristo? ¿Cómo podemos hacerle? ¿Qué nos enseñan las escrituras respecto a cómo podemos transformar? Primero tenemos que ser transformados, pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? Así que voy a leer varios pasajes para todos ustedes, porque creo yo que
vale la pena. Voy a leer Lucas 5, 27 al 32 que dice, Lucas 5, 27 al 32. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, o sea, Mateo, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Les contestó Jesús: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Me gusta mucho porque cada vez que yo leo en la Biblia acerca de una persona que tuvo un encuentro personal con Cristo, su vida cambió. Mateo, un cobrador de impuestos, tuvo un encuentro con Jesús, su vida fue transformada. Y después él abrió su casa e invitó a sus compañeros de trabajo. ¿Y quiénes eran? Pues los cobradores de impuestos. ¿Y qué tipo de fama tenían los cobradores de impuestos? Eran unos ladrones y corruptos. Cobraban, pero a lo mejor decían: mira, ¿sabes qué? No te extiendo recibo, no hay problema, porque pues parte es para mí. Así como de repente ha tocado en nuestra cultura que hay corrupción de los que cobran los impuestos. Mira, te voy a hacer un descuento, pero no hay recibo. Bueno, o hay recibo, pero nos vamos a medias. Lo que es curioso es que hay una parte que dice que estaban celosos los fariseos y los maestros de la ley. ¿Por qué están teniendo una reunión, una comida, Jesús y sus discípulos, con publicanos, corruptos, pecadores, bebedores, fumadores? ¿Qué hace Jesús ahí en medio de ellos? Así que, otra vez, el apóstol Pablo tenía por costumbre ir a las sinagogas para hablar de Cristo. También Jesús. Pero además, Jesús tenía por costumbre o estrategia, vamos a decir, ir a las casas de adúlteros, de idólatras, ¿no? Bueno, en este caso, de pecadores, publicanos. ¿Y para qué? Para salir borracho y que lo llevaran cargando para dormir allá debajo de no sé qué lugar, porque no tenía lugar donde recostar su cabeza Jesús. No, Jesús vino a transformar. ¿Y a quién buscaba entonces? Buscaba a los enfermos espiritualmente. Entonces, la iglesia va a poder transformar o continuar transformando nuestro entorno, nuestra sociedad, no aislándonos de los que necesitan del evangelio, los que son enfermos espiritualmente, pecadores. Tenemos que ir a ellos, hermanos, buscarlos. Y sabe, una de las estrategias que pudiera funcionarle es: invítelos a su casa, haga una fiesta, su cumpleaños, ya lo hemos visto. La Biblia nos habla de una parábola de un hombre que iba a hacer una fiesta y mandó a llamar a todos sus amigos, pero no llegaron. Y le dijo a sus criados:
Vayan a las calles, a las plazas, al parque, por donde sea, y traigan a todos los que están allá, porque aquí hay mucha comida. Llegaron y trajeron a los cojos, a los ciegos, a los paralíticos, tal vez a los indigentes, borrachos. Allá andaban. Y nuevamente les dice, mira, ya matamos al buey, es un buey engordado, gordo, hay mucha comida. Esto era para mis amigos, pero la verdad es que todavía hay más. Vayan a los caminos, obliguen a la gente, jálenlos, fórcenlos a que vengan, porque quiero que mi casa se llene. Que se llene mi casa, que haya fiesta. Está bien. Miren, hace algunos años yo escuché de un proyecto en nuestro país para hacer una pequeña ciudad de cristianos, porque ellos querían vivir tranquilos, alejados de la persecución, alejados de las fiestas indebidas, alejados de la violencia, del vicio, hacer su club solamente. Entonces, ¿a quién le iban a hablar de Cristo? Nada más ellos solitos. Mira, Dios te ha puesto donde tú estás, en ese barrio, en esa colonia, en esa manzana, en ese trabajo, en el mercado, en el parque, en la oficina, en la escuela, donde sea, Dios te puso para que tú seas un agente de bendición, para que tú seas un agente transformador con el mensaje de Cristo Jesús. Por eso estás ahí. Si estás buscando ir a una zona residencial donde hay solamente casas de cristianos, no vas a poder funcionar así como un transformador. Necesitas reunirte, acercarte con la gente. Por eso, Jesús hacía eso. Vamos a ver, voy a leer otra cita. Lucas 6, 27 al 36. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida. Y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? ¿Qué mérito tienen? Hacer bien al que me hace bien. Me dio un regalo, le doy un regalo. Me invita a su fiesta, yo también lo invito a su fiesta. Si no me invitó a su fiesta, yo no lo invito a mi fiesta. Esa es la costumbre aquí. Bueno, no, espero que no sea en esta iglesia. Una ocasión, recién llegado de Puebla, hace muchos años, más de 40 años, fui a con los jóvenes, pues me dijo una señorita, vamos a la fiesta en mi casa. Pues yo normal, sin regalo en mano. Y entonces cuando yo ya llegué, híjoles, estoy hablando en serio. La señora que estaba recibiendo tenía una libreta, estaba anotando ahí. Permítame tantico, y le dice a la otra, es que él no trajo regalo, dile que se siente allá. Y me sentaron allá, porque yo no llevé regalo. Pero el que llevaba regalo, y como en la libreta, oye, vino fulano, hay que ir. ¿Qué tipo de regalo trajo? Hay que llevarlo más o menos de ese tamaño y de ese precio. Dice que si hacemos así, hermanos, ¿qué demás hacemos diferente de los no cristianos? Si así hace la gente. Si tú invitas a la gente y llegó sin regalo, si tú hiciste la fiesta para que te traigan regalo, estás pensando como el mundo.
Invita a la gente. ¿Sabes por qué a veces no? No, es que no tengo regalo. No, ven. Tú eres mi vecino. Ven. Yo solamente te invito porque quiero que tú estés acá. Te voy a hablar de Jesús. Bueno, no le va a hablar no le va a decir así exactamente. Te quiero pasar una película. Quiero compartir mi testimonio. ¿Por qué necesariamente tenemos que pedir a la gente que como si nos recompense como nosotros le damos? Dice en la Biblia, da y no esperes que recibas. Da sin esperar recibir. Ahora, voy a seguir leyendo. Dice, ¿qué mérito tienen? Verso 32. Versículo 32. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores hacen así. ¿Qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores hacen así. Versículo 34. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien, denles prestado sin esperar nada a cambio, así tendrán una recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Qué buena actitud vamos a tener, amén, para ser transformadores. Siguiente, San Juan 17:14. San Juan 17:14. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Así que no somos el Club Betel. Hemos venido a este lugar para seguir siendo transformados con la palabra, para hacer iglesia, la comunión, la doctrina, las oraciones, la cena del Señor, las ofrendas, estar juntos, pero vamos a salir de aquí, hermanos, y vamos a regresar a nuestros lugares donde Dios nos ha puesto. Amén. Nos envió al mundo y dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Voy a seguir leyendo. Más bien, Romanos 12:9. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien, amen los unos a los otros con amor fraternal, ámense, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con los que estén alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Qué hermoso consejo. Esas son las actitudes de los discípulos de Cristo que calan en la gente. El apóstol Pedro decía, cuando la gente vea su buena conducta, no, ¿qué puede decir? Si antes decían que eran
robaban, eran ladrones, mentirosos, que no pagaban las deudas. Y ahora cuando ven eso, que sí pagamos las deudas. Y hermanos, cuando aceptamos a Cristo, no es borrón ni cuenta de las deudas, ¿eh? Porque una ocasión alguien me dijo, pastor, pero la Biblia dice que en Cristo nueva criatura somos. Las cosas viejas ya pasaron y de aquí en adelante todas son nuevas. Gracias a Dios, me siento en paz, me siento libre. Y yo le decía, ¿por qué? Porque se me quitó un gran peso de mí. ¿Cuál era su peso? Es que tenía yo unas deudas. Y aquí encontré en el pasaje, todas son hechas nuevas. Y le dije, no, fíjese, la Biblia dice que tenemos que pagar nuestras deudas. Y lo vi triste. Y dije, ¿cómo se siente, hermano? Ay, dice, yo pensé que me iba a sentir feliz, pero otra vez me volvió usted a recordar mis deudas. Hay que pagarlas. No importa si ya pasó hace 50 años, pague esas deudas. ¿Sí está conmigo, hermanos? Pague esa deuda porque eso va a impactar en la gente. Dice, no debas a nadie nada, 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 nada. Ahora, tengo otro pasaje. Primera de Corintios 9:19. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Cuando dice, me hice todo de todos, no dice que también se puso a pecar. Eso no dice. Esto habla de adoptar el idioma muchas veces, comer la comida que ellos comen. Hermanos, créanme, usted lo conoce. Cuando hemos ido a algún lugar y usted dice, no, es que eso no como, yo no me gusta, no, es que, salvo que usted esté enfermo, tenga usted una alergia, o puede ser, porque yo sé gente que come algo y tiene que ir al hospital o empieza a tener alguna reacción en su cuerpo. Una ocasión a un niño en la escuela cristiana le pedía yo, come frijoles, come. Y bueno, comió él, pero al poco rato tuvimos que llamar a su mamá porque él tenía un gran problema cuando comía frijoles. Otros al tomar leche, otros todo lo que sea de productos ah, de res, vacuno, la leche. Sí, hemos tenido alumnos aquí que es un problema terrible cuando toman leche así de vaca. Sé de algunos que cuando comen el mole, ¿qué problema tienen con el mole? Algunos con el gluten, ¿sí han escuchado? Sí, y dice, hermano, discúlpeme, mire, yo que quisiera, me gusta mucho, pero no puedo. Bueno, estoy diciendo, excepto estas cosas, usted puede ir y sentarse a comer con alguien, hágase como ellos. Dice la Biblia que Jesús se hizo hombre, no vino a pecar, pero se hizo hombre, caminó entre la gente, vivió entre nosotros para hablarnos de Cristo. Y entonces, esto habla de que quizá hay que ir al campo con ellos a sembrar, quizá hay que ponerse el sombrero con ellos, el tipo de sombrero que usan, quizá a lo mejor en nuestra comunidad, no sé, desgranamos el maíz de otra manera y a ellos bueno, lo hacemos igual, no se preocupe. ¿No? Quizá a lo mejor comemos nosotros, decimos en otros lugares, los blanquillos, el huevo, pero allá lo hacen de otra manera. No, comemos de otra manera, no se preocupe. Es decir, con tal de que ellos puedan sentirse que somos parte
delante de ellos. ¿Me entiende? El 1 Corintios 10:27. Si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Si tiene alergia, como dije, lleve su itacate. Puede ser. Mire, tengo un problemita en mi estómago, pero está muy rica su comida, me permite. No haga como en otros pueblos que sí, ahí llevan sus ollas. Cuando van a las fiestas, ya antes de sentarse a la mesa, ya le entregó a la otra persona sus ollas o sus jarras, porque ahí cuando termine la fiesta saldrá con su paquete de tortillas, un montón de tortillas y con 2, 3 recipientes llenos de mole, de arroz. Así es la costumbre en esos pueblos. Yo también sugiero, porque aquí nuestra cultura no es, vengo, pero ¿qué cree? No vino mi compadre, no vino mi abuelita, no vino mi tío, no vino mi sobrino, no vino mi hermana. ¿Me puede usted dar para 5 personas más? Así, eso ya no, ¿verdad? Yo creo, cuando dice que si te invitan a comer, dice, ¿qué dice? Vamos a seguir. Acepta la invitación. ¿Sí dice así, hermanos? Gloria a Dios. ¿Sí dice así, hermanos? Cuando te invitan a comer, dice, acepta la invitación. Sentarse, come de todo lo que le sirvan sin preguntar, por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien te dice, esto ha sido ofrecido a los muertos, a los ídolos, entonces, ¿qué vas a hacer? No comas, porque ya te lo mencionó y por motivos de tu conciencia. Tú sabes bien que Dios dice, no deberás comer sangre, ni ahogado, ni lo que ha sido ofrecido a los muertos. Me refiero también a la conciencia del otro, no la de ustedes. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo, no busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. 1 Corintios 11:1. Ahí está. Si alguien me invita a comer, vamos a imaginar, primeros días de noviembre, puedo pensar que quizá ese pan fue ofrecido en el altar a los muertos, pero no sé. No voy a preguntar. Pero si ya empiezo, no, huele mucho a humo. No, este ya está durito, ya no, ya no está fresco. Por causa de la conciencia del otro. ¿Sabe qué va a decir? Y eso que son de hermanos, ¿eh? Y eso que dicen, si este come, yo también. Y entonces somos tropiezo para esas personas. ¿Me entiende? Como dice la Biblia, no hagas tropezar. Cuando es tropezar, que tú lastimas el corazón de una persona, cierras su corazón y nunca jamás va a querer escuchar de ti lo que quieras decir. Quiero leer Filemón 2:14. Es Filipenses, yo dije Filemón, es Filipenses 2:14. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio
de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Hermanos, ¿usted cree que se puede trabajar muy bien con una persona que se queja de todo? No se puede. Trabajar con una persona que se queja de todo no se puede. Se queja de la lluvia, se queja del trapeador, se queja del piso, se queja. Todo se queja. Dice la Biblia que nosotros los cristianos no nos debemos quejar. La queja es el lenguaje del infierno. Dice la Biblia que ahí van a estar quejándose. Pero el lenguaje del cristiano en el cielo es alabanza. Así que eso es una actitud. Considerar. Como dice Colosenses 4:5. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento. Que su conversación sea amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Hermanos, cuando estemos con otras personas, que nuestra conversación sea sabia. Dice, sazonada con sal, a gusto, que la gente diga, oye, la verdad me gusta platicar contigo. ¿A ustedes les ha ocurrido esto? A ver, díganme. Cuando una persona no cristiana llega a su casa y tú la invitas a pasar y se sienta en la sala. A mí me ha pasado muchas veces. Y está sentada y platicamos y todo y no se quiere ir. Y le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué cree? Dice, siento una paz. Me siento tan tranquilo aquí. Por eso quiero venir. Hermanos, que eso pueda percibirse. Que no sea de pleitos, de quejas, de disoluciones en las casas de los cristianos, sino que sea un hogar de paz. Hogar, dulce hogar. Amén. Quiero avanzar. Tito 2:2. A los ancianos enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. A las mujeres ancianas enséñales que sean reverentes en su conducta, no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga al evangelio, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Enseña a los esclavos, a los trabajadores, a someterse en todo a sus patrones, a procurar agradarles, a no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de nuestro Señor y Salvador. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido.
Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Primera de Pedro 3:15. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Amén. Les invito, vamos a orar. Estos pasajes nos hablan de estrategias y actitudes de los discípulos de Cristo para influenciar positivamente nuestro entorno. Si nuestro entorno, como hoy se usa una palabra, es tóxico, usted va a transformar ese ambiente de trabajo en un ambiente agradable.